Estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Parrilli, buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de la televisión pública. Bueno, gracias por atendernos. Le queremos consultar sobre la decisión que tomó en las últimas horas la Cámara Federal Porteña en la Sala 2, que ordena investigar un decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández el año pasado sobre la explotación de hidrocarburos en Neuquén. ¿Qué es lo que ordena específicamente que la Cámara Federal Porteña? ¿Investigar el decreto a la presidenta Cristina Fernández? Bueno, mire, primero lo que hay que decir es que hoy hay una noticia profusamente difundida por los diarios del señor Mañeto, Clarín y también por TN y el Diario de la Nación, diciendo que la presidenta es investigada por la firma del acuerdo con la empresa Chevron. Esto es absolutamente mentira, es otra de las mentiras a las cuales nos tiene acostumbrado el señor Mañeto y el grupo Clarín. La verdad de los hechos es lo siguiente: acá hubo una denuncia presentada por un diputado de la ciudad y un supuesto ambientalista, el legislador Godard y el señor Viale, donde le imputan a la presidenta que la firma del decreto 929/13, que ahora voy a explicar, está en contradicción con la Ley Nacional de Hidrocarburos. Esto, el fiscal Tayano, de primera instancia, entendió de que no había ningún motivo para hacer la investigación. La jueza Servini Cubría tenía criterio distinto y apeló este dictamen. El fiscal de Cámara coincidía con Tayano de que no había ningún motivo para ser investigado este delito, y la Cámara resuelve hoy de que es necesario abrir una investigación acerca del decreto 929 del 13 respecto de si está o no en colisión con la ley de hidrocarburos. Uno de los errores que comete la Cámara, por ejemplo, y grave, es que dice que este decreto no fue a la Comisión Bicameral de la ley 26.122, la Comisión Bicameral que analiza los DNU. Y este no es un DNU, es un decreto simple y concreto. Clarín dice que está investigado por Chevron, y esto no tiene nada que ver. Primero, este es un decreto reglamentario, es un decreto simple, reglamentario de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que fue la que permitió la estatización de YPF, dictada el 11 de julio del 2013, y por el cual crea un régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas en áreas no convencionales y todo lo que tiene que ver con las nuevas pozos descubiertos de shale gas y oil gas. ¿Y en algún lugar del decreto nombra a la empresa Chevron? No norma en ningún momento a la empresa Chevron. Y le explico, esto es un decreto que fija un régimen general para este tipo de exploraciones en shale gas, de acuerdo a la ley que había sido sancionada, porque no había un régimen, y para aquellas inversiones mayores a los $1.000 millones. Secretario y este Parrilli, decreto no es un DNU, es un simple decreto reglamentario de una ley. La denuncia, lo que dice a ver si el decreto está o no en colisión con la ley. Nosotros creemos que no, el fiscal de primera instancia dijo que ni siquiera es necesario investigarlo, el fiscal de segunda instancia también, y la Cámara, en voto dividido, resolvió que había que abrir una investigación. Bueno, la investigación lo dirá, pero maliciosamente y obscenamente el Grupo Clarín y La Nación quieren relacionar esto con Chevron. Y esto no es así, esto es un decreto marco que permite que YPF celebrara un acuerdo con Chevron. La presidenta no firmó ningún acuerdo con Chevron. El acuerdo con Chevron lo firmó YPF, lo avaló el gobierno de Neuquén, y la legislatura de la provincia de Neuquén lo sancionó por más de 2/3 de los votos de todos sus integrantes. Además, en base a este decreto, un decreto marco, un decreto general, también la provincia de Neuquén firmó un contrato con Shell para explotar no convencional un área que ellos tienen. E YPF está en negociaciones con Petronas, con Pemex, con Wintershall, la empresa alemana, de manera que no tiene que ver, la presidenta no está siendo investigada por el contrato con Chevron. Esto, lo que hay es una información, una mentira, absolutamente dirigida a engañar a los lectores, engañar a los televidentes, a todos aquellos que pueden informarse por el diario Clarín y La Nación, y de una manera antojadiza y mentirosa hacer creer algo que no es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Secretario Parrilli, para que quede claro entonces, si lo que se está investigando es un decreto y el decreto ha sido firmado por la presidenta Cristina Fernández, más allá de que es un decreto reglamentario, ¿la presidenta aún así
no podría ser investigada por la justicia federal, No, habida pero cuenta del va delito por de daño va a ser ambiental? investigada si ese decreto está sujeto o no a la ley. Eso es lo que está, pero no el contrato con Chevron, que es lo que dicen. Claro, primero hay Si que... ese decreto está de acuerdo al dictado. Y fíjese, por ejemplo, este señor Bodar anda diciendo porque el decreto permite la exportación de petróleo. Y lo que dice es que lo que se permite, después del 5º año de exploración, y si hay autoabastecimiento, se les permite a las empresas que inviertan exportar el 20% del petróleo. Parrilli, y por último, Es ¿cuáles son un tema los...? de política petrolera, se podrá estar o no de acuerdo, pero de ahí a la comisión de un ilícito, a imputarle a la presidenta de que ha firmado un acuerdo con Chevron y que se está investigando eso, Sí. hay realmente muy mala fe, muy mala intención por parte del señor Mañeto y del señor Mitre y Zaguier del diario Clarín y La Nación, y lamentablemente confunden ¿a quién? Primero a sus lectores, a sus oyentes, y después a muchos periodistas. Hoy algunos periodistas con buena intención me decían, ¿por qué la presidenta firmó el decreto con Chevron? No firmó el decreto con Chevron, no tiene nada que ver. Pero bueno, esta es la manera que actúan, ¿no? Distorsionando, mintiendo la realidad y generando con esto una animosidad, una figura o tratando de crear una imagen de una figura delictiva alrededor de la presidenta. Pero en realidad lo que están escondiendo es que tienen que aplicar la ley de medios, tienen que desinvertir, y lo que están tratando de hacer es de ganar tiempo, seguir mintiendo, seguir aprovechando de este monopolio informático que tienen, extorsionando a los gobiernos para poder pasar y no cumplir con la ley de medios. Y para esto utilizan cualquier argucia, cualquier elemento, como es Parrilli, mentir descaradamente. Muchas gracias y esperemos haber aclarado un poco sobre este tema, que es confuso, ¿no? Para la gente común, para el hombre de a Lo pie, confunden ellos, ¿no? que lee diferentes Deliberadamente informaciones. Lo confunde el diario Clarín, porque lo que hay, le Gracias. reitero, ni siquiera hay una imputación todavía por parte del fiscal. Al fiscal le dice investiguen. El fiscal entendió que de la sola lectura del decreto había que desestimar la denuncia. Y la Cámara le dijo, con voto en disidencia, si pasó o no por la comisión de seguimiento. Fíjese que ni siquiera era necesario que pase por esa comisión bicameral, porque no es un DNU. De manera que, por eso le digo, es algo armado con muy mala intención y bueno, con una animosidad, la verdad que rayana lo delictivo, ¿no? Gracias, Parrilli, muchas gracias por hasta luego. atendernos. Hasta luego.